gusto saludarles, estimados amigos y hermanos del canal. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de las 7 iglesias. Como saben, estamos estudiando todo el libro de Apocalipsis, así que no se lo pierdan, estén pendientes a los nuevos videos y no olviden suscribirse también para que les pueda llegar la notificación de cuando subo nuevo video. El día de hoy nuestro estudio se va a centrar en el mensaje a Pérgamo. Vamos a estudiar sobre la iglesia de Pérgamo, qué es lo que entendemos proféticamente en el periodo de esta iglesia, las lecciones que sacamos para nosotros, para nuestras iglesias, y vamos a ver algunos detalles históricos interesantes que no siempre se explican cuando se habla de esta iglesia. Así que, dicho eso, comenzamos con el estudio sobre la iglesia de Pérgamo, un periodo fascinante, tal vez el más fascinante de la historia del cristianismo, puesto que aquí sucedieron muchas cosas que afectaron el destino no solamente de los cristianos de aquel tiempo, sino de toda la humanidad hasta el día de hoy. Entonces, asentando un contexto histórico, vamos a hablar acerca de la Pérgamo histórica, de esta ciudad romana, bueno, en un tiempo griega, que hace referencia a la profecía que estamos estudiando. Y en primer lugar, ustedes pueden observar en la parte inferior derecha un mapa de dónde se ubicaba exactamente Pérgamo. Ahí pueden ver señalado, ¿sí? Entonces podemos decir que Pérgamo fue una ciudad de Asia Menor, lo que actualmente es Turquía, y gozaba de una ubicación estratégica, por lo que siempre fue un importante centro político y cultural. Por aquí transitaba mucho comercio, mucha gente de todos lados, de todas las culturas, de muchas ideologías. Entonces era una ciudad muy importante, en la cual había demasiado tránsito de personas y de movimientos sociales, políticos, ideológicos, religiosos, etcétera, etcétera. Hay evidencia de los primeros asentamientos humanos hacia el siglo 8 a.C., ¿sí? Una ciudad bastante antigua. La ciudad fue dominada por Lidia y Persia, luego pasaría a dominio griego en el siglo IV, cuando Alejandro conquista Persia. A la muerte de Alejandro queda bajo el dominio de Lisímaco. ¿Sí? Ustedes recordarán en la profecía de Daniel que este es uno de los 4 generales en los que se repartió el imperio griego que fundó Alejandro, ¿sí? Quien nombra al general Filetero como gobernante de esta región. Tras la muerte de Lisímaco pasa a dominio seleucida por poco tiempo, y en el 280 a.C. Filetero proclama Pérgamo como un reino independiente, comenzando la que se conoce como dinastía Atílada. ¿Sí? Entonces, esta ciudad, como pueden darse cuenta, es una ciudad que siempre estuvo rodeada por conflictos, porque su ubicación era tan buena que todo mundo la quería. Entonces pasó a dominio griego, a dominio persa, a dominio romano, y se la cambiaba de posesión una y otra vez. Atalo III, su último rey, la legó junto con el reino de Pérgamo a Roma. Sí, entonces el último rey de esta dinastía atálida quiso legar la ciudad voluntariamente a Roma. En su testamento, en una de sus últimas voluntades, él le deja la ciudad a Roma de una manera voluntaria, lo cual llama la atención. Claro, hubo mucha gente que estuvo en desacuerdo, inclusive hubo rebeliones en la ciudad, pero finalmente, de manera casi pacífica, Pérgamo se anexó a Roma. Ese es un dato bastante interesante, que de hecho nos ayuda a comprender un poco de la profecía que más adelante es dada. Sí, entonces esta ciudad se anexa a Roma en el año 133 a.C. Muy bien, otro dato importante, y muy importante porque de hecho tiene que ver con la profecía. Desde principios del siglo III a.C., uno de los centros principales de la vida cultural e intelectual del mundo helenístico, aunque en el tiempo de Juan, Éfeso comenzaba a superarla como ciudad principal de Asia. ¿Sí? Antes de Éfeso, que de hecho aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿no es cierto?, donde Pablo y algunos seguidores más tienen un conflicto con la gente de la ciudad de Éfeso. Esa misma Éfeso era una ciudad relevante más o menos para tiempos de Juan, ya era la más importante de la región asiática del Imperio Romano. Pero antes de Éfeso
estaba Pérgamo, que también era una ciudad clave dentro del Imperio Romano, ya que era un centro cultural, un centro inclusive intelectual. Aquí se encontraba una biblioteca muy importante, que de hecho se la compara inclusive con la misma biblioteca de Alejandría. Sí, era una biblioteca grande. Y no solo eso, sino que Pérgamo se llama así justamente por el pergamino, o más bien dicho al revés, ¿no? El pergamino se llama así por la ciudad de Pérgamo. Esta era la ciudad donde se empezó a producir, y se producía en masa, y de aquí se exportaba a muchos lugares del mundo antiguo. Y recordemos que el pergamino fue un factor importante para la transmisión del conocimiento en la antigüedad. Entonces era una ciudad muy importante en el aspecto intelectual y cultural, ¿no? Y algo que destaca bastante de aquí es su politeísmo. Aquí se adoraban a muchos dioses. Antes de la llegada del cristianismo se adoraban a muchos dioses de muy diferentes procedencias, pero destacaban dos. Y era el dios Zeus, que era la deidad principal, ¿verdad? Recordemos que, y esto siempre lo menciono en muchos estudios, las deidades centrales de la mayoría de panteones de las culturas paganas antiguas son una alusión a Satanás. Recuerden lo que dice la Biblia en repetidas ocasiones. Los dioses que adoran los gentiles, los paganos, son en realidad demonios, son espíritus de demonios. Hay un demonio detrás de los ídolos, de cada ídolo, incluyendo los ídolos modernos, ¿no? Y esa no es la excepción para este tipo de dioses antiguos, como lo es Zeus. Zeus es una deidad central, una deidad principal, la cual se relaciona a la luz, al trueno, al sol, ¿sí? a aquel que imparte justicia, entre otras cosas, ¿no es cierto? Títulos que se aboca a Satanás, que siempre se abocó a Satanás como el lucero de la mañana, el portador de luz, el portador del conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces Zeus es una alusión a Satanás, lo cual nuevamente corrobora la profecía bíblica de este periodo de tiempo. Sí, entonces en esta ciudad se encontraba el famoso altar a Zeus, que es el que ustedes están viendo en pantalla, y justamente este altar era uno de los más grandes del mundo antiguo. Recuerden que también estaba el templo de Zeus. Ese es otro sitio, no es el mismo, ¿no? Aquí estamos hablando del altar. Y este altar, como pueden ver, es un altar enorme y contiene varios elementos de tinte pagano. En sus relieves, como pueden observar, se encuentra representada la titanomaquia, que es esta lucha que hubo entre dioses, ¿no? Entonces, entre dioses y titanes. Entonces es una cosa bastante curiosa este altar, con varias representaciones que tienen mucho que ver con el paganismo y de manera indirecta con Satanás mismo, ¿no? Eso, y también estaba el Asclepión, que era el altar o un lugar de adoración al dios Esculapio, del cual actualmente desciende, por ejemplo, el símbolo de la medicina. Era el dios sanador. Sí, entonces en esta ciudad también la medicina jugaba un papel importante. Inclusive muchos médicos iban de peregrinaje a esta ciudad a pedir la bendición de este dios para que puedan ejercer su carrera. Cosa interesante, ¿no? La medicina del hombre y la medicina de Dios, el método humano y el método divino, son dos cosas diferentes, ¿no? Y este método humano justamente tiene sus raíces en estas prácticas paganas griegas, lo cual da mucho que pensar, ¿no? No siempre el origen es señal de que algo es malo, no siempre es así, pero en este caso pues llama bastante la atención, porque vemos en lo que se ha convertido la medicina moderna, ¿no? Que más que ser algo que apoye a la salud humana, es algo que mantiene al ser humano dependiente de ciertas cosas como los fármacos. Entonces, bueno, ese no es el tema acá, pero me parece un detalle interesante que en esta ciudad pues existiera un altar a este dios de la salud, a este dios de la medicina, que era Esculapio, y a Zeus, que ese sí es el importante, ¿no? El que tiene que ver con este estudio. Ahora, continuando, entonces la iglesia de Pérgamo abarca el periodo de tiempo desde el año 313 hasta el año 538. Y aquí en cada estudio voy a ir poniendo el resumen o el avance de cada una de las 7 iglesias.
Pueden ver el periodo que abarca Éfeso, el que abarca Esmirna y ahora el que abarca Pérgamo. ¿Sí? Lo ubicamos en este año porque la descripción y los eventos dados durante el mensaje profético de Pérgamo encajan perfectamente en este periodo de tiempo. ¿Sí? Y aparte de eso, recordemos que Esmirna nos dio un tiempo profético para calcular la finalización de su periodo, el cual era de 10 años o 10 días, que se terminaban en el 313. Para más detalles pueden revisar el estudio anterior sobre la iglesia de Esmirna. Entonces Pérgamo abarca este periodo de tiempo, 313 al 538. Ahora, con esto como contexto y con este trasfondo histórico-cultural, vamos ahora a interpretar la profecía como tal. Leemos en Apocalipsis capítulo 2 versículo 12. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Muy bien, entonces, notamos que el mensaje va dirigido a los mensajeros de Pérgamo. Sí, recordemos que eso es lo que representa un ángel. Todos estos símbolos que paso así brevemente ya los hablamos anteriormente, ¿no? En los primeros estudios del capítulo 1 y el primer estudio del capítulo 2. Todas estas cosas ya se las deja claro, ¿no? Dirigido a los mensajeros de Pérgamo, eso es lo que representa el ángel, ¿verdad? Especialmente a sus dirigentes. El nombre significa ciudadela o acrópolis, es decir, una ciudad encumbrada. Eso es lo que significa acrópolis, una ciudad que está en la cumbre, que está en la cima. Entonces noten la relevancia o importante que tenía esta ciudad, y que de hecho lo tiene a la luz de la profecía bíblica. Solo en este periodo la figura de Cristo aparece directamente combativa. Notan que aquí se describe a Jesús con el que tiene la espada aguda de 2 filos. Y luego habla de que Jesús está combatiendo con esta espada de 2 filos. Entonces este periodo de la profecía bíblica es el único que se describe a Cristo de esta manera combativa. En las otras 6 iglesias no aparece con esas características, lo cual llama la atención, ¿verdad? Y vamos a ver por qué justamente. La espada aparece varias veces en el Apocalipsis y representa justicia y juicio. De eso también hablamos anteriormente, ¿no? La espada representa justicia y juicio, aparte de representar la palabra de Dios, ¿no? La Biblia como tal, o la palabra hablada directamente por Dios. Sí, entonces, aparte de ese símbolo que ya lo conocemos muy bien, también representa justicia y juicio. En la Biblia este símbolo representa la palabra de Dios, el arma más efectiva del cristiano contra las fuerzas del enemigo y el estándar para diferenciar la verdad del error. Y esto es muy importante, puesto que en este periodo de tiempo el cristianismo se pervirtió. Y no solo que se pervirtió, sino que se convirtió en un poder déspota, en un poder perseguidor. Por lo cual la única arma que quedaba en contra de este enemigo era la palabra de Dios. No la violencia, no la fuerza bruta, como lo usó este poder, sino únicamente la palabra de Dios es la única arma efectiva del cristiano contra las fuerzas del mal. Cosa muy interesante, ¿verdad? Y esta palabra de Dios es la que trae justicia y juicio. Por la palabra de Dios es que seremos juzgados en algún punto de la historia, ¿no es cierto? Que sabemos que ese juicio ya está pasando por los seres humanos de este mundo. Ahora, continuando, el versículo 13 dice lo siguiente y nos introduce un tema sumamente interesante. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero tienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. En primer lugar, los hijos de Dios deben ser reconocidos por sus obras de piedad. Miren lo que dice aquí Jesús de la iglesia de Pérgamo: conozco tus obras. Lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿por qué nos conoce Dios a nosotros? O más bien dicho, ¿por qué debería conocernos? Y ahí está la respuesta: es por nuestras obras que el Señor nos conoce. Por eso recuerden que en cierta ocasión dijo: no solo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¿Sí? No sigamos a Cristo solamente de palabras, sino también de acciones. Básicamente es lo que está tratando de decir. Satanás siempre ha reclamado la potestad sobre este mundo. Recordemos que Satanás quiere hacerse pasar por el Dios de este mundo, por el gobernante de este mundo. Recuerden inclusive en Job 1:6 que Satanás sale como representante de este mundo a presentarse delante de Dios.
Entonces esta potestad sobre el mundo, Satanás la ha arrebatado injustamente, no le corresponde a él, pero se la atribuyó cuando el hombre cayó en pecado. Sí, entonces aquí estamos hablando que Satanás reclama la potestad de este mundo. Eso nos da a pensar, ¿no es cierto?, que Satanás tiene un trono, tiene un lugar de gobierno, porque el trono representa eso, ¿no?, autoridad, gobierno. Entonces Satanás tiene un lugar específico desde donde impone su voluntad. Cosa interesante, ¿no es cierto? Esta potestad usurpada la intenta imponer por medio de gobiernos mundanos. Sí, recordemos, Satanás no se ha presentado acá, por lo menos no todavía, no se ha presentado a tratar de ser el rey de este mundo o el Dios de este mundo. No, sino que su autoridad siempre la ha impuesto mediante gobiernos mundanales. Eso lo podemos ver en toda la profecía de Daniel, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 10, que el enemigo ha usado reinos mundanales para llevar adelante su proyecto de gobierno. Y siempre ha tratado de instaurar un orden mundial, desde épocas de Nimrod, ¿no?, desde las épocas postdiluvianas, cuando el ser humano salió y fundó los primeros centros de gobierno, y se impuso el primer hombre que gobernó sobre otros hombres, yéndose en contra de la voluntad de Dios. Desde ese momento, Satanás ha tratado de imponer su orden mundial, su gobierno mundial. Por eso Dios tuvo que confundir las lenguas en Babel, porque este gobierno mundial, lejos de representar unidad, lo que representaba era apostasía y unidad en el error. Sí, entonces Satanás ha tratado de trabajar desde aquel entonces, imponiendo su reino mediante gobiernos mundanos. Y eso se ve en Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, Satanás usa estos agentes humanos que son gobiernos, que son poderes para imponer su voluntad. Pérgamo es símbolo del cristianismo asimilado por Roma. Sí, eso les destacaba hace un momento, ¿no es cierto? Ustedes notaron que Pérgamo fue heredado a Roma de manera voluntaria y Roma absorbió esta ciudad y se la quedó para sí. Lo mismo podemos notar acá en profecía. Porque ¿cuál fue el poder o cuál fue el movimiento que fue absorbido por Roma, asimilado por Roma y luego promovido por Roma, al igual que la ciudad de Pérgamo? Pues históricamente conocemos que ese poder fue el cristianismo, que en el siglo IV fue asimilado por Roma y fue usado como un agente unificador, como un agente político para el imperio romano que estaba en decadencia. ¿Sí? Ahora bien, tomando en cuenta esto, ¿no?, y tomando en cuenta también que hemos llegado a un periodo de tiempo que abarca el 313 al 538, y tomando en cuenta también la herencia profética que viene desde el libro de Daniel, es decir, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Entonces, cuando hablamos del trono de Satanás, ¿de qué estamos hablando? En este contexto, el trono de Satanás, situado en Roma imperial, ahora es legado a Roma papal. El poder sucesor del gobierno mundial por el cual Satanás trabajó o actuó, que para este tiempo era Roma imperial, la Roma política, finalmente es legado a Roma papal. ¿Dónde se encuentra el trono de Satanás? Donde el papado tiene su sede, es decir, en el Vaticano. El Vaticano puede considerarse el trono de Satanás cuando nosotros analizamos el contexto que les acabo de comentar. Entonces, ¿dónde está la sede del enemigo actualmente? Allá, en el Vaticano. Y ojo, esto no es, nuevamente, como siempre recalco, no es contra ningún católico, es contra este sistema de adoración falso que ha tratado de imponer esta falsa adoración, esta idolatría, y por el cual el enemigo ha hecho su voluntad a través del tiempo. Y aunque actualmente sabemos que desde 1798 perdió gran parte de esa fuerza, de esa influencia, eventualmente volverá a tenerla. Y este lugar seguirá siendo la sede del poder satánico. Cosa interesante. Entonces ahora sabemos dónde está el trono de Satanás. Y Apocalipsis 13:2 lo dice de manera aún más explícita. En Apocalipsis 13:2
y 16:10 se menciona directamente que Satanás tiene un trono y que Satanás le legó ese trono al poder papal, porque Apocalipsis 13:2 dice que el dragón, es decir, Satanás, le da su trono y su autoridad a la bestia que sube del mar, es decir, al papado. Eventualmente estudiaremos ese tema a más detalle. Sí, entonces, Apocalipsis 13 confirma lo que les acabo de mencionar, que el trono de Satanás existe, es un lugar físico, un lugar geográfico, y que ese lugar es el Vaticano, donde se asienta el trono del papado. Interesante, ¿verdad? Luego se nos dice que en esta ciudad, en Pérgamo, proféticamente fue entregado a Antipas, ¿no? Antipas fue martirizado en este lugar, y a él se lo llama el testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces, ahora que ya hemos entendido que Satanás tiene su trono en un lugar y que Satanás mora y moraba en aquel entonces en un lugar, comprendemos que este Antipas del cual se está hablando es una representación de los cristianos que fueron perseguidos por este poder. Y es bastante curioso que el nombre Antipas viene está conformado por dos palabras griegas, anti y pater. Sí, anti significa opuesto y pater significa padre. Entonces, bastante interesante que el significado de este nombre, de este cristiano que se nos presenta aquí, significa opuesto al padre u opuesto al papa, ¿no? Una cosa que llama mucho la atención. Un mártir muerto en esta localidad por predicar el evangelio, representación de todos aquellos que murieron defendiendo la verdad y denunciando la apostasía, denunciando a este poder. Representación de los cristianos opuestos al poder papal. Interesante, ¿no es cierto? Entonces noten esos detalles que a mí me dejaron muy pensativo. Ahora, miren, aquí he hecho una línea de tiempo que me pareció bastante didáctica, bastante ilustrativa para ustedes, ¿sí? Una línea de tiempo de cómo llegó a asumirse este trono, de cómo subió al trono el poder papal. Porque recordemos que el cristianismo, aunque habían varias vertientes y muchas veces se levantaron movimientos espurios, aún así seguía siendo un poder perseguido, seguía siendo un movimiento perseguido. Entonces, ¿cómo es que pasa el cristianismo de ser un movimiento de perseguidos, de ser un movimiento disidente del judaísmo, a ser el poder hegemónico del imperio más grande de aquellos tiempos? ¿Cómo sucedió ese cambio? Y aquí pueden ver una línea de tiempo que especifica eso. De manera breve explico los puntos principales, que bueno, podría haber añadido muchos más, pero estos me parecieron los más importantes. Recordemos que en el año 313 se da el famoso edicto de tolerancia por Constantino. El famoso Constantino, ¿verdad? Después de su victoria en el puente de Milvio, en el año 313 da este edicto de tolerancia que permitía a los cristianos ejercer su fe de manera libre en el Imperio Romano, ya que hasta ese entonces eran perseguidos, eran matados y eran mal vistos. Pero Constantino, que era favorable al cristianismo, decide dar este edicto de tolerancia. Entonces los cristianos ya podían adorar a su Dios de manera abierta y de manera libre dentro del imperio. ¿Sí? La madre de Constantino también fue una cristiana muy devota. Sí, obviamente Constantino fue educado con bases cristianas, por lo cual eran muy favorables al cristianismo. ¿Sí? Y aparte de eso, cuando Constantino gana esta batalla en el puente, él promete hacerse cristiano, ¿no? Jura hacerse cristiano porque tiene un sueño, tiene una visión, una revelación de Dios, según él, donde observa un símbolo relacional al cristianismo y una voz que le decía: con este signo vencerás, ¿no? Entonces esta señal prodigiosa o milagrosa hace que Constantino prometa proteger a los cristianos si es que Dios le daba la victoria en esta batalla, lo cual sucedió así. También 2 años antes se había dado otro edicto que quitaba de encima de los cristianos la persecución, pero el que fue decisivo fue el de Constantino. Ahora, en el año 321 se da la primera ley dominical. Se vio importante y se vio necesario para el Imperio Romano imponer esta ley para favorecer al cristianismo y que éste sirva como un agente culturizador
y unificador dentro del Imperio Romano. ¿Sí? Y resultado de eso se da la primera ley dominical en el año 321, la cual tenía ciertas excepciones y ciertas tolerancias, pero aquí fue donde se instauró la primera ley dominical. En el año 325 se da el Concilio de Nicea, con apoyo del Imperio Romano y con el aval de las autoridades más importantes del mundo cristiano en aquel entonces. El Concilio de Nicea formuló el credo niceno, que hasta el día de hoy se usa dentro del catolicismo, e instauró esta corriente del cristianismo como la oficial, y cualquiera que se saliera del credo niceno pues era perseguida, era espuria, no era considerado cristianismo real. ¿Sí? Y eso sucede en el Concilio de Nicea. Aquí es donde el catolicismo toma forma como tal. Aquí recién es donde el catolicismo empieza a tomar forma como lo conocemos. ¿Ya? En el año 326 se asienta el trono. Esto tiene mucho que ver con la profecía de Daniel 11. Les recomiendo mucho que puedan ir y checar los estudios de Daniel capítulo 11, que están aquí mismo en mi canal, donde habla un poco por qué en este año se asienta exactamente el trono de Satanás. Pero básicamente Daniel 11 contiene una profecía de tiempo, y esta profecía de tiempo nos arroja al año 333, que es cuando el poder papal se instala oficialmente en el punto geográfico que entendemos como el trono, lo cual ya vimos hace un momento, ¿no es cierto? Es decir, en el Vaticano. En el año 326 comienza la construcción de la famosa Capilla Sixtina, pero no de la actual, sino de la primera, convirtiéndose esta en la sede del Vaticano hasta el día de hoy, ¿sí? La Basílica de San Pedro, para ser más precisos, ¿no? La primera Basílica de San Pedro se comienza a construir en el año 326 y su finalización es en el año 333, o más bien dicho, su consagración, convirtiéndose en la sede oficial del cristianismo y del catolicismo en todo el Imperio Romano. Este edificio fue donado por Constantino, ¿no? Y aquí oficialmente es donde se le entrega el poder al papado, se podría decir de alguna manera, y eso está ya profetizado en Daniel capítulo 11. Del año 363 al 364 se llama un nuevo concilio, y en este concilio se prohíbe por primera vez el sábado. Noten que la primera ley dominical sale en el año 321, pero recién en el año 364 se da una prohibición directa sobre el día sábado. Ya no se podía guardar el día sábado, ya no había tolerancia contra aquellos que guardaban el sábado, y estos eran considerados judaizantes y se los empieza a perseguir. También otra reforma importante que sucede en este periodo de tiempo es la jerarquización. Aquí se empieza a jerarquizar entre laicos y el clero. Y asimismo el clero se empieza a categorizar entre obispos, entre arzobispos, entre el obispo de Roma, que es al que se le dio relevancia, diáconos, etcétera, etcétera, ¿no? Se empiezan a poner categorizaciones, lo cual obviamente no era bíblico y iba en contra del plan de Dios, entre otros tipos de reformas interesantes. Del año 366 al 384 entra al pontificado el famoso Papa Damaso I. Damaso jugó un papel importante, ya que durante su periodo, en el año 380 para ser más exacto, y aquí también está en el cuadro, se instaura el cristianismo como la religión oficial del Estado romano. ¿Sí? Hasta ese entonces el cristianismo era tolerado y era auspiciado por el Imperio Romano, pero recién en el año 380 se convierte en la religión oficial y se empieza a prescribir y a perseguir a aquellos que se salieran de la religión oficial del Estado. Entonces Damaso tuvo mucho que ver con eso. Damaso también pues terminó de definir el canon bíblico. Damaso también prescribió persecución contra aquellos que se salieran del credo niceno, contra aquellos cristianos que no se adhirieran al credo niceno y a la nueva autoridad papal, ¿sí? Entre otras cosas. Damaso hizo muchas cosas para cimentar el poder papal. Del año 385 al 399 se reafirma el primado del obispo de Roma. El papa de aquel entonces fue el primero en usar el título papa. Si no estoy mal, fue León I. Sí, este papa fue el primero en atribuirse el título de papa, este título específicamente. Y
se reforzó el primado del obispo de Roma, es decir, que el obispo de Roma es el principal y es el sucesor de Pedro y está por sobre los otros obispos cristianos. Por lo tanto, es la cabeza de la iglesia. Y también se hicieron alianzas políticas con el emperador de aquel entonces. Entonces fue un pontificado importante para reforzar el poder del papado. En el 440 se empieza a usar el título de sumo pontífice, que recordemos era un título que le correspondía primero a ciertos sacerdotes paganos de los misterios, no me acuerdo de qué rama mistérica, pero de una religión mistérica dentro de Roma, ¿sí? Recibían los sacerdotes este título, aquel sacerdote que fuera la eminencia entre todos ellos. Luego este título pasa al emperador romano como la cabeza no solo del imperio, del poder político, sino también del poder religioso. Y en el año 440 el título de sumo pontífice en cambio se transfiere al obispo de Roma, es decir, al papa, nombrándolo así como la cabeza de la iglesia. Y no solamente implicaba eso, sino también implicaba su autoridad sobre asuntos políticos en el imperio romano. Y de hecho este título no solamente era respetado dentro del imperio romano, sino fuera de él. Su influencia se expandió inclusive hacia los pueblos bárbaros. Inclusive hay una leyenda, no se sabe si es verdad o es mentira, probablemente sí sea cierto, ¿no? De que cuando Atila el Huno, el famoso Atila, llega a las fronteras de la ciudad de Roma, a la capital, se encuentra con el papa de aquel entonces, y el papa intercede por la ciudad para que Atila no la destruya ni la saquee. Y Atila hizo caso a esta apelación del papa. Entonces, para ese tiempo ya tenía bastante influencia el papado, no solamente dentro del imperio romano, sino también fuera de él. En el año 476 se da la caída del imperio romano de Occidente. Bizancio o Roma de Oriente siguió funcionando por mucho tiempo más, pero ya Roma dejó de ser lo que era y prácticamente el imperio como tal cae en el año 476. Y lejos de ser el fin del papado, más bien se confirmó más, puesto que en el año 508 Clodoveo I, rey de los francos, le devuelve el poder al papado o le da su respaldo al papado y lo convierte en la religión oficial de los francos, actualmente Francia, ¿no es cierto? Y se convierte al cristianismo. Y no solo lo apoya de manera moral, digámoslo, sino también de manera bélica, puesto que pone las tropas francesas, las tropas de los francos, al servicio del papado y comienza una campaña contra aquellos reinos que no se sometían a su autoridad. Esto desemboca a que en el año 538 fueran derrotados los ostrogodos. Los ostrogodos, recordemos que eran una tribu bárbara, pero estos eran arrianos, es decir, no se adherían al credo oficial del cristianismo, al credo que defendía el papado. Por lo tanto, fueron destruidos. Estas campañas que duraron del 500 al 538, que consistieron justamente en exterminar a aquellos reinos que se oponían al poder papal, que principalmente fueron 3, terminan en el año 538, dándole una hegemonía completa nuevamente sobre toda Europa y gran parte de Asia al papado. Entonces así es como se asentó el trono de este poder y así es como ejerció su autoridad, la cual duró, como sabemos, hasta 1798 y tiene que volver a ser recuperada. Ahora aquí de manera breve quiero mencionar el símbolo del trono y la parodia satánica, ¿sí? Porque van a notar ustedes que en todo el libro de Apocalipsis Dios actúa de una manera, pero se revela cómo Satanás actúa de una manera similar, pero opuesta a su manera, queriendo erigirse él como Dios en lugar de Dios. Por eso inclusive en este símbolo del trono podemos ver una parodia satánica del trono divino, porque en la Biblia el trono representa la soberanía y la autoridad de Dios, su función como juez justo, la gracia y la misericordia que ofrece a los creyentes, la victoria y el reino eterno de Dios y la autoridad delegada a líderes humanos como representantes de su gobierno. Cada uno de estos puntos es parodiada por Satanás en el Apocalipsis.
la soberanía y la autoridad de Dios, que Él quiere atribuirse esa soberanía y esa autoridad, su función como juez, y cada uno de los puntos que mencionamos, Satanás trata de hacer lo mismo, pero a su manera. Entonces, el engaño satánico justamente es peligroso, no porque se va en contra de Dios, sino porque imita la obra de Dios, hace parecida la obra de Dios, pero lo hace a su manera, le da un disfraz de piedad. Y eso es justamente lo que ha hecho el catolicismo durante todo este tiempo. Entonces, un punto importante es la parodia satánica que Satanás ha hecho del trono de Dios. Continuamos con los versículos 14 y 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces aquí encontramos que en esta época nuevamente aparecen los famosos nicolaitas, pero a diferencia de Éfeso y Esmirna, acá los nicolaitas aparecen dentro ya de la iglesia cristiana. Sí, por eso dice que tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Sí, anteriormente aparecieron, pero fuera de la iglesia, ahora aparecen dentro de la iglesia. Noten, es decir, ahora estos nicolaitas pretendían ser la iglesia de Dios, pero realmente no lo eran. Recordemos, y eso ya lo estudiamos anteriormente, para más detalles pueden ir al estudio de Éfeso, que los nicolaitas permitían el consumo de cualquier tipo de carne. Esto no solamente está relacionado a la alimentación, sino a la idolatría, tal como lo presenta la Biblia. Entonces, eran idólatras. En segundo lugar, eran libertinos, especialmente en lo respectivo a la sexualidad, ¿sí? No les importaba, pues, juntarse con diferentes parejas, entre otras cosas. Y recordemos que esta actitud libertina dentro de la Biblia representa no solamente fornicación literalmente, sino con doctrinas falsas, representa apostasía, lo cual llama la atención, ¿no? Dado el contexto que ahora estamos dando. También negaban la deidad de Cristo, negaban que Cristo hubiese venido en carne, negaban que Cristo era Dios, negaban que Cristo era 100% humano cuando estuvo en esta tierra, probablemente, ¿no? Y también eran jerárquicos. Todo esto es lo que se conjetura de este grupo de cristianos heréticos. Entonces noten cómo esta descripción encaja de manera bastante exacta con lo que entendemos como catolicismo romano, que justamente surge dentro de este periodo de tiempo. Entonces ahora los nicolaitas ya no eran solamente un grupo apartado o gente a la que había que evitar, según lo que se nos presenta anteriormente en la profecía, sino que ahora en época de Pérgamo aparecen dentro de la iglesia, aparecen como cristianos. Y no solo eso, sino que son la hegemonía del cristianismo. Y aquellos que se salgan de estos dogmas, pues eran perseguidos. También se nos dice que tienen la doctrina de Balaam. Sí, aquí los cristianos, el cristianismo se pervirtió siguiendo la doctrina de los nicolaitas y la de Balaam. Según Números 22 al 24 y capítulo 31, podemos examinar que, y conocemos la famosa historia de Balaam, ¿no? Y la burra que habló, y el rey Balac, etc. ¿Sí? Y encontramos que Balaam fue un tropiezo para el pueblo verdadero de Dios. Recordemos que Balaam era un profeta del Dios verdadero. Es decir, se podría traducir en este contexto profético que Balaam decía ser cristiano, pero sin embargo llegó a ser un tropiezo para el pueblo de Dios, para el verdadero pueblo de Dios. Segundo, era idólatra. Sí, esa era parte de lo que representa la doctrina de Balaam, porque Balaam instigó a los israelitas por medio de mujeres paganas a que siguieran a dioses falsos. Entonces la idolatría está presente dentro de la doctrina de Balaam. Y tercero, la fornicación, que según Oseas y Jeremías tiene que ver con la apostasía. Entonces noten que nuevamente la descripción tanto de Balaam como de Nicolás tienen mucho que ver con el poder papal que surge durante este periodo de tiempo. Balaam también en este contexto representa el poder religioso y Balac
representa el poder político. Balaam como profeta de Dios y Balac como rey de los moabitas, si no me falla la memoria, representaba el poder político. Entonces ustedes notan que aquí lo que está describiendo la profecía es una unión de poder político y poder religioso para destruir al pueblo de Dios. Asunto que sucedió justamente durante este periodo de tiempo. Y acá les comentaba, ¿no?, en la línea de tiempo, que esta persecución, esta unión de poder político religioso que produjo persecución a los verdaderos hijos de Dios, comienza en el año 385, cuando se afirma el primado de Roma. Ahí se empiezan las primeras persecuciones de cristianos apóstatas hacia cristianos verdaderos y otro tipo de cristianos heterodoxos. Finalmente, los versículos 16 y 17 lo dicen: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Notamos en estos textos finales que la única manera de combatir a los poderes satánicos es con el poder de la espada, es decir, con la palabra de Dios. ¿Sí? No se nos llama a hacer una guerra física, sino a hacer una guerra espiritual. ¿Con qué arma? Con la palabra de Dios, tal como lo hicieron los cristianos de esa época, que fueron perseguidos por este poder hegemónico que decía ser cristiano, y la única arma que tenían para defenderse y atacar era la palabra de Dios. El maná aparece como un cumplimiento de las promesas de salvación y la provisión en tiempos de angustia y apostasía, y nos remonta al ministerio de Cristo en el santuario celestial. La piedrecita blanca se dice que era dada en un contexto judicial en aquellas épocas a las personas inocentes. Cuando una persona resultaba inocente, recibía una piedrecita blanca. Sí, entonces aquellos verdaderos seguidores de Dios, aquellos justos, pues recibirán su veredicto de inocencia en el día final, ¿no?, en el día del juicio, y también se les dará un nombre nuevo. Este nombre nuevo tiene mucho que ver con el carácter, más que con un nombre literal, porque recordemos que Apocalipsis 3:12 dice que los hijos de Dios llevan escrito el nombre del Padre, el nombre de Dios. Quiera verse Yahweh, Jehová, Jesús, como usted quiera decirle, ¿sí? Algunas personas le dan demasiada relevancia al nombre como tal, a cómo se escribe el nombre o cómo se pronuncia el nombre, pero lo que la Biblia recalca sobre el nombre de Dios no es tanto el nombre, sino el carácter del Dios que porta el nombre. Tiene que ver con su carácter, y en este contexto tiene que ver con el carácter de Dios imitado en la vida del creyente. Eso es lo que representa el nombre de Dios. Recordemos que Dios pronunció su nombre delante de Moisés en Éxodo 34. Y lo que Moisés exclamó no fue el nombre de Dios cuando Dios se le presentó, sino lo que exclamó fueron los atributos, fue el carácter, la piedad de Dios. Entonces el nombre de Dios en la Biblia, y este nuevo nombre que Dios le da a los creyentes, tiene que ver con el carácter de Cristo imitado en la vida del creyente, que ese es el objetivo final del Evangelio. Y ese es el objetivo al cual nosotros debemos aspirar y llegar. Al que venciere, Dios lo declarará santo, justo, inocente, y también pondrá su carácter en él. Hermanos queridos, este ha sido el estudio sobre la iglesia de Pérgamo. Espero que hayamos aprendido muchas cosas, que también recordemos que el Señor pues protegió a estos cristianos en estos tiempos difíciles y también lo sigue haciendo con nosotros hoy en día. Así que esforcémonos, sigamos adelante, que Dios nos bendiga y nos vemos en un siguiente